ven, mi presentación concretamente tiene este título, Las migraciones en la historia reciente de Canarias, y hace referencia a Latinoamérica y el Caribe, pero en el contexto fundamentalmente de finales del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. ¿Vale? Bien. Ahí tienen ustedes aproximadamente el índice que voy a desarrollar, donde en primer lugar me voy a referir a esos vínculos del pasado migratorio, porque si no se interpreta adecuadamente ese pasado, probablemente no podamos interpretar las características que tiene esa migración en la actualidad. Luego ya vamos a avanzar en el tiempo y en el segundo apartado me voy a referir a la inmigración que se produce fundamentalmente desde la década de los años 90 hasta el momento en que se produce la crisis económica en el año 2008 y cambia la situación. Por tanto, habría una etapa muy larga en el tiempo que la caracterizará mejor mi compañero Ramón en su clase de mañana, pero que yo voy a referirme a ella haciendo alusión a esos vínculos del pasado más lejano. Luego me voy a concentrar en lo que sucede en esa etapa del año 1990 hasta el año 2007. Con posterioridad voy a hablar de lo que sucede durante la etapa de la crisis económica, del estallido de la burbuja inmobiliaria y de la situación de profunda crisis que se vive en toda España y particularmente en el archipiélago entre los años 2008, 2015, 2016. Lo que se podría considerar luego ya en una cuarta etapa la recuperación de esa situación de crisis económica, y llega la pandemia. Y por tanto llega la pandemia y también origina cambios en ese panorama que voy a señalar en ese punto 4 de mi exposición. Luego ya me voy a detener en el caso de estudio que puede ser Fuerteventura. Me parecía una falta de atención a ustedes y una falta de respeto hacer omisión a una mirada específica de Fuerteventura, y finalmente plantearé unas conclusiones de carácter general. Esa es aproximadamente la secuencia de lo que yo voy a desarrollar en este. Les decía que este es el índice que voy a desarrollar a lo largo de mi exposición. Bueno, ¿qué objetivos y qué fuentes y qué marco teórico de análisis voy a desarrollar? No me voy a entretener mucho en esto, pero normalmente cuando nosotros hacemos cualquier tipo de investigación, estos son requisitos fundamentales. Es decir, en primer lugar, definir qué finalidad tiene esta exposición que yo voy a hacer, por tanto, qué objetivos. El objetivo es el de analizar esas relaciones migratorias y las características más significativas que tienen en el contexto del mundo globalizado en el que hoy vivimos, puesto que me voy a referir fundamentalmente a esa etapa. También establecer ese estudio comparativo de los flujos de movilidad hacia Canarias con el contexto del conjunto de España y también en el contexto internacional, lógicamente, y qué factores económicos hay tras ellos. Normalmente, en todo proceso migratorio, siempre laten fundamentalmente razones de carácter económico, y sus consecuencias además también son de carácter económico y también de carácter social. Luego vamos a hablar también indirectamente de qué relación guardan esos fenómenos locales que se producen, por ejemplo, cuando vamos a analizar las características de la inmigración en el caso de Fuerteventura, y también el vínculo que eso supone con respecto a una historia migratoria en un contexto nuevo que es el de un mundo globalizado, donde, bueno, pues realmente las relaciones entre las personas sufren un cambio abismal con respecto a lo que podía representar el modo, la manera en que se producían esas relaciones entre la población local, la que recibe inmigrantes, y la población local, y la que se relaciona a distancia con sus familiares, con sus conocidos que han emigrado. ¿Qué fuentes vamos a utilizar? Fundamentalmente son unas fuentes estadísticas que se llaman de la manera que señalo ahí, pero que no hace falta que yo se las detalle con
rigor, porque realmente tendría que entrar en el portal del Instituto Nacional de Estadística y empezar a referir a ellas, pero bueno, son fuentes estadísticas que utilizamos normalmente los investigadores para realizar este tipo de estudios. Y luego, el marco, diríamos que del contexto o el marco conceptual en el que analizamos toda esta realidad es la de lo que aquí llamo el giro de la movilidad y el giro de la transnacionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que desde finales del siglo XX, principios del siglo XXI, normalmente cuando se habla de procesos migratorios, se habla más de la movilidad humana que de procesos migratorios en un sentido estricto. Porque hay muchos procesos de movilidad que no se ajustan exactamente a lo que podríamos entender por migración, sino que cabalgan entre formas más flexibles de movilidad. Les voy a poner un ejemplo concreto para que se hagan una idea de lo que quiero decir. Por ejemplo, imaginen ustedes el caso de los nómadas digitales, es decir, de los trabajadores remotos de estilo de vida. ¿Son turistas? ¿Son migrantes? ¿Cómo los definiríamos? Son personas que se valen de su libertad de trabajo a distancia, porque son diseñadores de programa, porque son arquitectos que pueden trabajar en cualquier lugar, bueno, muchas profesiones que se podrían ajustar a ellas y que se convierten en personas itinerantes, que se sitúan o migran o se establecen en un lugar determinado durante un periodo de tiempo determinado, siguen ejerciendo su profesión a distancia, pero al mismo tiempo han elegido ese lugar porque, por ejemplo, les permite surfear. Es decir, ¿dónde acaba el turista y dónde empieza el trabajador? Es difícil apuntar a ello. Por tanto, muchas veces nosotros en la actualidad hablamos más de la movilidad que de las migraciones en un sentido estricto, porque por migrante muchas veces se entiende más un migrante económico, cuando no un refugiado, cuando no un migrante de otro tipo. Cuando se trata de un, por ejemplo, alemán retirado que se radica en una de las islas y que viene en una edad próxima a la jubilación porque le gusta el clima, porque no soporta la temperatura de su país de origen y finalmente se radica durante un largo periodo de tiempo que normalmente coincide con el invierno para pasar el invierno en Canarias, y eso sucede en todas las islas prácticamente. Esa persona algunas veces explora nichos de negocio, es decir, no solamente es que venga como retirado a vivir en el archipiélago durante un periodo determinado, sino que algunas veces se convierte en un pequeño emprendedor y monta un pub. Si es un irlandés, un pub irlandés, y allí le sirve copas a sus compatriotas, es decir, a aquellos otros. Por tanto, tampoco podemos decir que haya una razón económica clara detrás de ese proceso migratorio, aunque finalmente esa persona se convierte en un migrante económico, en un trabajador. Por tanto, es por ese motivo, por lo de la difícil delimitación entre lo que es una persona que se mueve y una persona que migra, por la que hablamos del giro de la movilidad humana. Y luego, por otra parte, está otro concepto que también permea detrás de esta explicación que yo estoy dando, que es la del giro transnacional. ¿Qué debemos entender por transnacionalidad? Es la situación que vive un migrante o una persona que se mueve y que realmente conserva mucho de aquello, de lo que deja atrás, y se adapta y también participa de mucho de aquello en lo que se involucra, porque es una sociedad que lo acoge. De manera que mantiene sus hábitos culinarios tradicionales, por decirlo de alguna manera, pero igual combina con nuestra cultura culinaria. Es decir, que realmente vive en dos mundos. No es exactamente de un lugar, tampoco es exactamente del otro, sino que comparte características o una posición intermedia, podríamos decir, entre el lugar que abandona y aquel en el que se radica.
Eso ha sido, en cierto modo, consustancial siempre al proceso migratorio. Pero es cierto que en la actualidad se advierte más porque los flujos de comunicación y de información son mucho más intensos. Hoy cualquier persona de cualquier origen que viva en el archipiélago se comunica por WhatsApp casi diariamente con sus familiares, con sus conocidos, participa en redes sociales que lo mantienen mucho más vinculado al lugar que abandonó y por tanto que lo sitúan siempre en esa posición difícil de no saber de dónde son, si son del lugar que dejaron atrás o del lugar donde se integraron. Por tanto, esos dos marcos conceptuales amplios son los que están detrás de, en cierto modo, la exposición que yo voy a hacer ahora. ¿Vale? Bueno, en primer lugar, como introducción, me gustaría señalar lo que dice en la parte superior, que Latinoamérica y el Caribe han sido destinos preferentes de la emigración de Canarias a lo largo de toda la historia, desde la etapa colonial hasta los años 60 del siglo XX. Verdaderamente, en la actualidad, si nosotros fuéramos a analizar cuáles son los destinos de la población canaria que se va al exterior, es decir, más allá de las fronteras de España, veríamos que el principal destino ya no es Latinoamérica, sino que los principales destinos son países como Reino Unido, como Alemania o como Francia, es decir, países fundamentalmente europeos. Por eso es cerrado el ciclo de la emigración, los destinos de esa emigración histórica en la década de los años 60. Es cierto que estando yo aquí en Fuerteventura, tengo que hacer algún que otro guiño a la histórica emigración al Sáhara, porque fue muy importante para el pueblo majorero, fue muy importante también para Lanzarote y también para Gran Canaria, mucho más que para la provincia occidental. De hecho, ese factor que está en nuestra historia colectiva hace que, históricamente, desde la provincia occidental fundamentalmente, aunque también desde la oriental, pero en mucha más intensidad desde La Palma, desde Tenerife, desde Gomera y El Hierro, los emigrantes exteriores se dirigieran a Latinoamérica, frente a lo que sucedía con la provincia oriental, donde también había emigración a Latinoamérica, pero también fue muy importante el destino del Sáhara durante la etapa colonial hasta el año 1975. Por tanto, tengo que señalar eso, aunque es verdad que en cifras absolutas nuestro principal destino a lo largo de la historia siempre fue el de los países de Latinoamérica y el Caribe. Bien, ¿qué sucede en el cambio de siglo? En el cambio de siglo, la bonanza económica que podríamos decir que transcurre aproximadamente desde finales del siglo XX hasta ese momento de la crisis económica de 2008, los principales países de emigración para el archipiélago son países latinoamericanos. Es decir, es como devolver la inmigración que recibieron. Un flujo, en algunos casos de retorno, pero también más allá del retorno, flujo de países que no tenían esa tradición de acoger a población canaria. Por ejemplo, Colombia. La emigración a Colombia nunca fue un destino importante. Pudo haber algunos emigrantes, no digo que no, a lo largo de la historia que se dirigieran a Colombia, pero no era un destino importante. No fue una Argentina, no fue Cuba, no fue Venezuela, no fue Uruguay. Y sin embargo, llegan muchos colombianos a España y particularmente a Canarias en ese periodo de finales del siglo XX, principios del siglo XXI. ¿Vale? Por tanto, con esa bonanza económica se produce un flujo de migración que no es solamente un flujo de retorno, es decir, del retorno de antiguos emigrantes canarios que fueron a América, sino que también incluye otros flujos distintos que no tenían tradición con el caso del archipiélago canario. A partir del año 2008, la crisis económica global y sobre todo la crisis de deuda del año 2011 y 2012 con la reforma laboral y con la restricción enorme que supuso la crisis para la financiación pública, se cerró completamente el grifo.
se cerraron absolutamente las posibilidades para los jóvenes cualificados, por ejemplo, en ese momento. Y por tanto, esa situación de crisis económica profunda determinó que no se produjera o no continuara siendo tan intensa la migración hacia el archipiélago canario, que se ralentizara al mismo tiempo que se empezó a observar que había emigración desde Canarias al exterior. En algunos casos, muchos de los inmigrantes que habían llegado fueron a buscar otro porvenir en países europeos, es decir, reemigraron. Algunos retornaron y luego los propios canarios se fueron. Por tanto, ese panorama es distinto al que habíamos vivido a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, hasta que luego, con la recuperación económica que se produce desde el año 2016 hasta los primeros meses de 2020, hasta que llegara la pandemia, se produce una recuperación de la inmigración en el archipiélago canario. Y todas esas fases cronológicamente establecidas son las que voy a comentar ahora con más detalle. Si ustedes a lo largo de mi exposición ven que hay algún paso que no han entendido, que no tal, pues no duden en interrumpirme, pero en cualquier caso, cuando yo termine mi exposición también voy a dar un turno de palabras para que ustedes vayan recordando aquellas cosas que les suscitan más interés o que les preocupan o que quieren saber, simplemente para que luego me las planteen. Pero si hay algo que yo estoy diciendo en el curso de mi exposición ustedes no entienden o algo, pues no duden en pararme y en preguntarme, ¿vale? Yo entiendo, ahora entiendo, mañana. ¿Cómo? Ahora entiendo, pero mañana no sé. No, mañana seguirá entendiendo, pero se habrá olvidado. Una cosa es olvidar y otra cosa no entender, ¿vale? Bueno, perdonen porque con el cambio de formato, con el nuevo ordenador y tal, ahí la palabra transoceánicos, no, la S me la separó, pero por un problema de formato. Yo lo traía todo bien escrito, ¿eh? Bueno, en el pasado migratorio... Ay, perdonen. A ver si le di a una... ¿No? Va despacito. Va despacito. Vale. Bueno, el primer elemento que se señala ahí es de que la emigración exterior fue un factor estructural de la evolución de la población de Canarias. ¿Qué quiere decir esto? Que periódicamente, con situaciones de crisis que se producían porque muchas de esas producciones perdían interés, perdían importancia, perdían el mercado que tenían, esas situaciones críticas, sobre todo de la agricultura, por ejemplo la crisis de la cochinilla en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, determinaban que la población tuviera que emigrar, por lo cual la emigración es persistente, es decir, cada vez que se produce una crisis de exportación, fundamentalmente está ligada a las crisis económicas por que falla la exportación, en el caso de la crisis de la cochinilla, porque las anilinas sintéticas permitieron producir tintes y no era necesario ya el carácter tintóreo del rojo que proporcionaba la cochinilla. Luego, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, dejaron de comprar en Europa tomates y plátanos, lógicamente, porque estaban en guerra. Y nuestros países de destino, que eran fundamentalmente el Reino Unido, dejó de pedir, no estaba en condiciones de comprar tomates y plátanos. Se produce una crisis de exportación espectacular en los años de la Primera Guerra Mundial y en consecuencia emigra la población canaria. De nuevo se repite el mismo esquema. Por ese motivo es por lo que he hablado de factor estructural en la evolución demográfica de Canarias, es decir, periódicamente se producía una crisis económica y una salida masiva de población a buscar alternativas para el sustento
ya sea más allá del Atlántico, ya sea en el Sáhara en los años 60, 50, 60, sobre todo del siglo XX. Cuando más intensa es la emigración, lógicamente, igual que en toda Europa, es en la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Es cuando tiene un peso enorme lo que llamamos las migraciones transoceánicas. Hay en ese momento mucha demanda de mano de obra agrícola. Venezuela en un principio fue un destino muy importante, había incentivos del Estado. En Canarias siempre tiene que haber factores que impulsen la emigración en el lugar de procedencia de los emigrantes y factores de atracción que determinan el que ese emigrante quiera ir a ese lugar. Y bueno, Venezuela fue un país acogedor en este momento y de ahí la recepción de población canaria en Venezuela. Con posterioridad, a finales del siglo XIX, y de ello les hablará mejor mi compañera Mercedes, la emigración canaria se dirigió fundamentalmente a Cuba, finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. El campesinado canario se proletarizó, es decir, se convirtieron en trabajadores de las grandes haciendas azucareras, fundamentalmente, y evidentemente con el desarrollo de los puertos del archipiélago, sobre todo del puerto de La Luz, en las Palmas de Gran Canaria, y del puerto de Santa Cruz de Tenerife, los barcos británicos que hacían la ruta del Atlántico a la búsqueda de mercancías en América, pues bueno, también llevaban emigrantes canarios. Por tanto, Cuba se convirtió en un destino también muy importante, sobre todo en una etapa en que se dice que Cuba quería hacer más blanca su población y le venía bien que llegaran colonos canarios. Entonces, en esa situación, la entrada de colonos canarios se propició, se crearon muchísimas asociaciones de ayuda, incluso asociaciones de mujeres que atendían a otras mujeres que emigraban y sobre todo aquellas que lo hacían en familia, y por tanto se sumó al destino anterior, que era Venezuela, se sumó Cuba como lugares de más interés, de más entidad. También en las primeras décadas del siglo XX, sobre todo con la gran atracción que representa Argentina, no solo para la población española, no solo para la población canaria, sino incluso para la población eslava y para la población italiana. Muchísimos apellidos en Argentina, ustedes saben que son italianos. De hecho, hay muchas personas que tienen nacionalidad italiana, pero que son, entre comillas, falsos italianos, porque verdaderamente son argentinos. Lo que pasa es que han recuperado la nacionalidad de sus abuelos italianos. Y también, además, población eslava, población del este de Europa. Hay también bastantes apellidos eslavos en Argentina, porque Argentina es también un imán que florece enormemente en esas primeras décadas del siglo XX. Y de ahí que se convierta también en un destino importante de migración para Canarias. Con posterioridad, ya en los años posteriores a la Guerra Civil Española, sobre todo en la década de los años 50 y de los años 60, Venezuela retoma el protagonismo en el destino de la emigración y se convierte de nuevo en un país de atracción, probablemente el país de atracción más reciente de toda Latinoamérica y el Caribe para la población canaria. Ahí he mencionado, era la etapa, ahí también se señala, la etapa en que el petróleo se revaloriza y favorece un crecimiento espectacular de la economía venezolana. Y finalmente también en el caso de Canarias, los destinos de Guinea Ecuatorial en menor proporción y del Sáhara, destinos africanos que también atraen población emigrante. Bueno, ¿qué perfil tienen esos emigrantes? Eran normalmente jornaleros, es decir, no eran propietarios agrícolas, eran normalmente jornaleros, jóvenes, solteros. En el caso, por ejemplo, de Cuba, era una migración golondrina, es decir, que iban y venían al cabo del año a trabajar normalmente en la zafra de la caña de azúcar. Y luego también emigraban algunos pequeños propietarios en situaciones de crisis, como la de la cochinilla, y en cualquier caso el perfil de todos los emigrantes, personas que intentaban encontrar un futuro mejor. Ese es un óleo que creo que es propiedad del Museo del Prado, pero que está en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde se aprecia
ese vapor británico probablemente que está a la izquierda y las familias que se iban a embarcar aprovechando que esos vapores británicos pasaban por el archipiélago en ruta hacia América. De la relación esta que se establece históricamente entre Latinoamérica y Canarias, tenemos en los textos literarios de escritores canarios muchos testimonios. Yo he traído algunos, no he querido profundizar demasiado porque eso va a ser objeto, insisto, de la conferencia que dé mi compañero mañana. Pero, por ejemplo, vean de Tomás de Iriarte, de ese escritor, una obra que se llama El señorito mimado o La mala educación, en la que tiene la palabra un muchacho joven, despreocupado, un poco malcriado, podríamos decir, que escribe esto. Yo por lo común no tengo un cuarto en la faltriquera y vivo alegre. Al revés del tío, mucha riqueza y siempre de mal humor. Recogió buena cosecha en Indias y habrá robado de lo lindo. Es decir, realmente testimonios de esa emigración de una serie de personas que ahorran y que luego llegan a Canarias con el fruto de esos ahorros que critica el sobrino, en este caso porque quiere gastarse el dinero y quiere vivir alegremente. En segundo lugar, un testimonio de Nicolás Estebanes, que se llama Resumen de la Historia de América, y me pareció también bonito señalarlo, porque valida lo que yo les estaba explicando antes, de sentirse de dos mundos al mismo tiempo, o de ningún mundo al mismo tiempo. Dice el texto: después de haber pasado 7 o más años en Cuba, Puerto Rico o Filipinas, lamentando la mala suerte que tan alejado lo tenía de la madre patria, censurando las costumbres de aquellos países, regresa a España contento y descolorido, llamando pesos a los duros, contando por onzas aunque no traiga una para muestra. Y lo más gracioso es que después de haber sufrido tanto con aquellas costumbres, no puede sujetarse a los usos y modas de su patria y vuelve a las provincias de ultramar sin que le den un ascenso ni ventaja alguna. Es decir, verdaderamente desubicada esa persona. Un testimonio que también es interesante tenerlo en cuenta a efectos de ese sentimiento que se produce en esos procesos migratorios. Bueno, vamos a continuar. Otros, en este caso, el primero de la parte superior de Luis y Agustín Millares Cubas, dos hermanos, que escriben eso de Carta de La Habana. Padre, esta es para decirle cómo estoy en una panadería donde llaman artesa cubana y gano 1 peso todos los días. Sabrá cómo Antoñito, el de Dolorcitas, la que tiñe, se lo encontraron muerto en la calle de una puntada en el corazón. El pobre estaba harto de pasar miseria. Es decir, hay que recordar que no siempre es un testimonio de éxito, que hay muchos testimonios de fracaso y que eso también hay que tenerlo en cuenta. A este respecto, a mí una de las cosas que no sé, porque hace ya unos cuantos años que no voy, aunque he ido muchas veces, que más me gustaba del Ecomuseo de la Alcogida, que ustedes tienen aquí en Fuerteventura, es una carta que se conserva de una carta que envía un muchacho de una de esas viviendas a, yo no recuerdo si era Cuba o era Venezuela, no estoy segura, pero en ella narraba todo lo que pasaba y decía, este año las lentejas vienen granadas, fulanita tuvo gemelos, no sé qué. Es decir, el tipo de comentarios y el tipo de noticias que nutren esa relación. Claro, una relación que en este caso depende de un correo que lleva una carta y que tarda más de 1 mes. Imagínense trasladar eso al WhatsApp, a los grupos de WhatsApp, etc. Por eso les hablaba de un nuevo contexto, el de nuestros días, el de la globalización. Y luego el de abajo que nos pone ya en sintonía con lo que voy a explicarles en la siguiente diapositiva, que dice el canario de ayer y hoy. Hay un sendero largo, este lo escribe Agustín Millares Carlo,
es a quien nosotros le hemos dedicado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el edificio donde está la Facultad de Geografía e Historia en el Obelisco. Se llama así, Millares Carlos, por su carácter polifacético de escritor, de investigador, etc. Y dice: hay un sendero largo, sombreado por los árboles de la pomarrosa, y una acequia clarísima en cuyo remanso croan las ranas al atardecer. Cerca, a 2 pasos, está la finca del indiano. Él viste amplio traje de seda cruda, con el jipijapa, el sombrero de alto precio, y luce sobre el abdomen la rutilante leontina de oro de un reloj de... ¿cómo se llama? De bolsillo, efectivamente. Es el hombre que estuvo en La Habana, el que amasó su fortuna, Dios sabe a costa de qué sudores y sacrificios, en Venezuela, en el Perú o en la Argentina. Para el no cultivado cerebro del campesino isleño, la única tierra existente fuera de sus peñas es La Habana, un sitio misterioso y risueño, especie de tierra de provisión, de donde se vuelve con traje de seda cruda y leontina de oro. Es precioso, este es el más bonito de todos los textos. Y bueno, me pareció también interesante proyectar esta acuarela de Juan Bautista Fierro Vandevalle, que la titula El regreso de los indianos, donde vemos efectivamente ese indiano con traje de seda cruda, leontina de oro, hippie japa, una jagua, me parece que le llaman al puro, y luego incluso un loro o una cotorra, no sé lo que es, será un loro, me imagino, o un papagayo, sí, efectivamente, y luego los campesinos isleños que acuden, bueno, pues a saludarlo, que acuden a ayudarlo con los baúles y con los paquetes antes de que hubiera maletas, ¿vale? En este sentido, la tradición de los indianos, que ustedes ven reflejada en una pareja de señores del carnaval de los indianos en Santa Cruz de la Palma, me gusta a mí recordar una anécdota que viví yo en los años, yo creo que era el año 98, por ahí, más o menos, no estoy segura tendría que hacer mucha más memoria y poner en contexto otras cosas, pero fui en esa época, en ese año, de excursión con mis alumnos a la isla de La Palma. Íbamos siempre en geografía de Canarias para explicar la geomorfología, la climatología, el paisaje agrario de la isla. Y recuerdo que viven allí unos amigos míos, muy conocidos, y me dijeron: vamos a San Isidro, que es un pequeño barrio del municipio de Santa Cruz de la Palma, porque fue por las fechas de la Cruz, a principios de mayo, el Día de la Cruz, y se celebra lógicamente en todos los pagos de Santa Cruz de la Palma. Y entonces fuimos allí y yo me quedé asombradísima, porque consistía en que enramaban la cruz como nosotros la enramamos, o como hay tradición de enramar la cruz, pero no con ramas y con flores y tal, ¿no? Sino que consistía en que, eso también lo hacen mucho en Santa Cruz de la Palma, la envolvían como en una especie de tela de raso o de seda para engalanarla. Y entonces, bueno, en ese pequeño barrio, el pequeño pago agrícola, no es un barrio exactamente, era más bien un pago agrícola, se reunían todos los vecinos en las esquinas, y en las esquinas ponían esas cruces, y la gente pasaba para ver las cruces. Pero lo curioso es que en la cruz enganchaban pendientes, colgantes, anillos, todo de oro, todo de oro. Y me decían mis compañeros: eso es el oro de Venezuela. Eso es el oro de Venezuela. Y lo tenían a gala, es decir, la gente pasaba y veía la riqueza que exponía en aquel rinconcito, la familia tal, de aquella calle, en aquel otro rinconcito. Y aquello para mí fue tan indicativo de esto que estoy señalando, de lo que pudo ser el dinero. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando la erupción del Tajo Gaite, hace años, que había mucho dinero procedente de Venezuela, no solo en la platanera, lo decían las personas entrevistadas. Fíjense que con esto que conseguimos nosotros, gracias a la herencia familiar de mis abuelos que estuvieron en Venezuela y que nosotros al final hicimos esta finca de platanera, sino también incluso la inversión en viviendas vacacionales que arrasó el volcán, un montón de ellas.
pues mucho de ese dinero, mucho de ese capital procedía de Venezuela. ¿Vale? Y el testimonio de lo que yo viví y que a mí me resultó muy significativo, yo creo que nos habla de ese pasado emigratorio. Bueno, nos acercamos a lo que es objeto de mi exposición propiamente dicha, que es esa migración que se produce desde Latinoamérica y el Caribe hacia Canarias. Vale, ahí vamos a ver que sobre todo es a finales del siglo XX y diríamos que los primeros 8 años del siglo XXI cuando se produce esa intensísima inmigración hacia Canarias. ¿Lo ven ustedes reflejado en ese gráfico? ¿Lo ven? Aquí está el año 1997, 98, sube y luego desciende en el año 2009 y bueno, siempre, lógicamente con ciertos vaivenes, pero desde luego esa montaña que vemos ahí, bueno, es un claro reflejo de esa intensidad que tuvo la inmigración hacia Canarias desde Latinoamérica. Primero vinieron en los años 70, yo recuerdo muchos chilenos y muchos argentinos huyendo de las dictaduras de Pinochet y de Videla, pero con posterioridad se sumaron muchos argentinos, muchos colombianos, muchos uruguayos, particularmente de Colombia, pero no solamente en Canarias, sino en toda España. Después, más tarde, empezaron a venir bolivianos, que también eran una nacionalidad que no tenía tradición de relación migratoria con el archipiélago, y tal vez la colonia colombiana en los momentos más duros, probablemente, porque, insisto, no solamente es la atracción de ese crecimiento, de ese desarrollismo que tuvo Canarias en ese periodo, por el desarrollo turístico, por el boom inmobiliario, etc., sino también las condiciones del país de procedencia. Y lógicamente son años muy duros del narcotráfico en Colombia. Bueno, podríamos decir que eso se pervive hasta nuestros días, pero en ese momento eran agresiones con desplazamientos internos muy graves y con el temor a perder la vida. Ya no solamente es a perder ingresos, etcétera, sino a perder la vida. Y eso determina que a finales del siglo XX y principios del XXI la inmigración procedente de Colombia sea muy intensa en el caso de Canarias. La pertenencia de España a la Unión Europea es otro factor que se añade a esa de la bonanza económica que yo estaba señalando. Porque claro, venir a España puede dar pie a luego, cuando se convierten en ciudadanos españoles y se convierten indirectamente en ciudadanos europeos, puedan reemigrar a otros países europeos. Esa expansión económica y la demanda, sobre todo en el caso de Canarias, con el desarrollo turístico tan intenso de ese periodo, es el momento de mayor intensidad en el desarrollo turístico de Fuerteventura y de Lanzarote. Se convierte en ese momento también en un nicho que demanda mucho empleo no cualificado. Empleo en el sector de la hostelería, en el sector de los servicios, en el sector del cuidado, etc. El sector del cuidado y del trabajo doméstico requiere más mano de obra inmigrante, en general en toda España, en esa etapa, cuando también las mujeres españolas empiezan a acceder más al mercado de trabajo y necesitan liberarse de algunas tareas de cuidado, sobre todo de los padres, de las madres, es decir, de las personas mayores, que empiezan a ser empleos ejercidos fundamentalmente por mujeres que han inmigrado. Después influyen también factores de carácter político, como los procesos de regularización que se llevaron a cabo en el gobierno de Aznar en 2000 y 2001, y luego en el gobierno de Rodríguez Zapatero en el año 2005, se llamó este último proceso de normalización vinculado al mercado de trabajo. A los colombianos se les eximió de la exigencia de presentar visa de entrada en España hasta marzo de 2001, por eso a finales de la década de los 90 hay mucha inmigración desde Colombia, y a Bolivia se les eximió hasta 2007. Es decir, hay también una serie de factores de carácter jurídico que yo recuerdo que cuando se impuso de nuevo el visado de entrada a Colombia, hubo un alegato de
de Gabriel García Márquez. Me salía Gabo, pero no me salía Gabriel García Márquez. De Gabriel García Márquez diciendo: si la madre patria me exige que presente un documento para aceptarme o algo así. Eran unas palabras muy bonitas que pronunció, no sé si en el contexto de un foro europeo o algo así, porque fue muy polémico la exigencia de nuevo de visado para colombianos y para bolivianos que habían estado exentos por razones de carácter, vínculos de carácter colonial histórico. Bueno, el hecho de que también elija la población latinoamericana el Estado español y el caso de Canarias se debe a una lengua y a una cultura compartida. Es mucho más fácil la asimilación si se comparte una lengua, y lógicamente la lengua castellana tiene esas implicaciones. Y también hay un factor que veremos que gana peso con el paso de los años, que es la recuperación de la nacionalidad española para descendientes de migrantes o de exiliados. Son distintas normas, la del año 2002, una modificación del Código Civil para la recuperación de la nacionalidad española a los hijos de migrantes, y la Ley de Memoria Histórica de 2007 para la recuperación de la nacionalidad española para descendientes de españoles en el exterior, exiliados por motivos de persecución política. Hasta tal punto que hay muchísima población en Argentina o en Cuba, por ejemplo, que son españoles pero nunca han pisado España, porque han recuperado la nacionalidad de sus antepasados, pero no han vivido en España. ¿Qué causas determinan el que esa población emigre? Volvemos a insistir: factores en el lugar de acogida, factores en el lugar de origen. Esas causas son, por una parte, evidentemente, la desigualdad económica y salarial, políticas de ajuste que se impulsaron en Latinoamérica y que hicieron que muchos economistas hablaran de una década perdida, la de los años 80 y 90 en Latinoamérica, niveles de violencia en algunas naciones latinoamericanas. A mí me da una pena tremenda porque este año, en el mes de mayo, se celebra un congreso en Ecuador, en Quito, con una universidad con la que tenemos muy buena relación, y vamos a ir 5 compañeros míos y yo a Quito, y lo vamos a hacer online porque hasta el Ministerio de Asuntos Exteriores sugirió que no se viajara a Ecuador después de los disturbios que hubo hace un mes aproximadamente, o 2 meses, ¿vale? Por tanto, evidentemente, esa situación de conflictos políticos y sociales que nos ha retraído a nosotros como investigadores de participar en un congreso en Latinoamérica, pese a lo que sinceramente me hubiera encantado estar en Quito, ha retraído a los propios ecuatorianos, a los propios colombianos, a los propios, yo qué sé, venezolanos, etcétera, etcétera, en ciertos momentos, y los ha incentivado a emigrar, ¿vale? Bueno, ¿qué emigración es la que llega a Canarias procedente de estos países? Aquí lo tienen ustedes representado. Los colores más intensos corresponden a los flujos más numerosos, y luego los colores empiezan a disminuir en función de que, yo qué sé, pues desde la Guayana francesa, Surinam o Paraguay vienen menos emigrantes a Canarias que desde Argentina y sobre todo Venezuela, Colombia y Cuba, que son los tres países que aparecen en un color más intenso en el mapa, reflejando los flujos de emigración más intensos hacia Canarias en la década de los años 90 y primeros años del siglo XXI, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. ¿Qué países son los que más población emiten hacia Canarias? Pues fundamentalmente Venezuela, Cuba, Argentina, con vínculos históricos con la emigración de Canarias a esos países, pero también de otros países como Ecuador, Colombia, Bolivia, con los que sí que no habíamos tenido esa relación de emigración o de emigración de un importante volumen en el pasado. Bueno, ¿qué sucede cuando se produce la crisis económica? En los años 2008 a 2015. En ese momento de crisis, muchos migrantes perdieron su trabajo y eso hizo que vinieran menos
que retornaran algunos o algunos miembros de la familia. Por ejemplo, imagínense, se va la mujer y los hijos al país de origen y se queda el marido, que se va a vivir, dejan el piso alquilado que tenían y se va a vivir con otros compatriotas a otro piso alquilado, lo que le representa menos dinero. Y dicen, vamos a ver si capeo el temporal y pueden volver de nuevo y volvemos a recuperar la situación que teníamos. Por ejemplo, estrategias familiares que se despliegan de muy diverso tipo. Por tanto, hay retorno muchas veces de las familias o de algunos miembros de la familia según las estrategias familiares. Hubo unas medidas legales para incentivar el retorno. A muchos emigrantes, si estaban en desempleo, se les abonaban las prestaciones del desempleo de una sola vez para que pudieran retornar a su país. Hubo una serie de programas de incentivar el retorno. Luego también hubo procesos de reemigración. Nosotros entrevistamos, por ejemplo, a colombianos que residían en Alemania y que habían vivido previamente en España y que con la crisis se fueron a Alemania en un trabajo que hicimos en Alemania, en Francia y en Inglaterra. También muchos accedieron a la nacionalidad porque siendo españoles tenían más fácil en algunos casos el encontrar un empleo, pero evidentemente estrategias de muy diverso tipo según las circunstancias, el tiempo de residencia que llegaran, porque casi si llevaban más tiempo era más fácil que estuvieran arraigados, que no peligrara tanto el trabajo que desempeñaban. Por tanto, también en función del tiempo que llevaban, en función de que el país estuviera más o menos bien para retornar, porque también eso influye. Por ejemplo, Brasil, hasta 2013, creo recordar, estuvo boyante. De hecho, mucha población española, jóvenes cualificados, emigraron a Brasil. Luego cambiaron las tornas, pero si eran brasileños que vivían en España, podían haberse aventurado a regresar porque se vivía un momento particularmente interesante en Brasil o próspero en Brasil en aquellos años. Por tanto, muy variadas circunstancias. De todas maneras, fíjense en el caso de Venezuela, que son los destinos más importantes todavía en esos años. Canarias emite, de todos los que salen de Canarias hacia Latinoamérica y el Caribe en esta situación de crisis, Venezuela es el destino más importante. ¿Por qué? Pues porque es un vaivén, ¿me entienden? Es decir, no es exactamente un proceso migratorio de ahora me vengo, me quedo aquí para siempre, sino son gente que tiene raíces en ambas orillas del Atlántico. Y entonces eso favorece que fluya el movimiento, esa movilidad a la que me refería al principio. Bueno, pero al mismo tiempo también sucede otra cosa importante en estos años de crisis, y es que se produce una importante, aunque la haya siempre, en este momento se agudiza la emigración de jóvenes españoles, sobre todo de jóvenes españoles cualificados, hacia Europa, fundamentalmente, pero también hacia Latinoamérica. Durante los años de la crisis, Chile, por ejemplo, recibió un volumen importantísimo de jóvenes españoles en su territorio, ¿vale? De jóvenes cualificados. Además, sucedió que hubo muchas empresas, sobre todo empresas de la construcción, grandes empresas españolas, y de infraestructura, grandes empresas de infraestructura, que lo que hicieron fue internacionalizarse en ese momento. Es decir, como no había obras públicas que hacer en España, no se habían financiado más carreteras, no se financiaba más construcción de centros sanitarios, etcétera, etcétera, lo que hicieron fue apostar por grandes proyectos de electrificación en Latinoamérica, en Perú, en Argentina, de construcción en Guinea, incluso de construcción de centros sanitarios. Yo conozco a arquitectos canarios que se fueron a trabajar a Guinea a hacer centros sanitarios, por ejemplo. Y de esas grandes compañías, el hijo de una prima mía, arquitecto, terminó arquitectura el pobre chico cuando cayó la crisis inmobiliaria, precisamente. Pues bueno, ¿qué se fue? A Panamá. Y ahí se radicó y ahí vive en Panamá. Es decir, muchos países latinoamericanos
en este momento se convierten en destino de la emigración. No es que no llegue población, que llega población de Latinoamérica, sino que también Latinoamérica se convierte en un destino emigratorio. Y tienen ustedes ahí la evolución, ven como desde el año 2008 a 2015 se incrementa. Mi hijo trabajó en Brasil en una serie de años, por ejemplo, y bueno, y conocidos míos, hijos de conocidos, etcétera, hombre, a los países más prósperos, pero eso probablemente en ese momento Chile atrajo tanta población. Un chico que ahora es profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde hace 2 o 3 años, terminó 4 másteres, premio extraordinario de titulación, premio extraordinario de doctorado y sin empleo en España, y se fue a Chile y trabajó en la Universidad Católica de Chile durante 2 años. Y se labró un futuro muy grande que ahora cuando ha regresado, bueno, pues barrió a otros candidatos en un concurso público de plaza para la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Por tanto, tenemos que tener esto en cuenta, es decir, muchas veces hablamos de la inmigración, pero tenemos que tener en cuenta que esos procesos se producen. Y además yo estoy en Fuerteventura, y en Fuerteventura yo estoy segura de que muchos hijos que reciben educación superior, de muchos de ustedes, probablemente tienen un destino fuera, porque si lo tienen mis hijos que están en Las Palmas de Gran Canaria, me imagino en el caso de Fuerteventura, en las islas sucede eso. Muchos jóvenes hoy terminan en Madrid, en Barcelona, que tienen unos mercados más dinámicos desde el punto de vista de reconocer la cualificación y que tienen empresas punteras, y bueno, esa es la situación, y cuando no en el extranjero, porque claro, cada vez nos internacionalizamos más, hay programas Erasmus, hay intercambios, etcétera, etcétera. Bien, continuamos. Bueno, por eso me gustaba traer este otro gráfico para que vean, están en azul la gente que viene de Latinoamérica y en marroncito la gente que se va con destino a América. Y tienen, por ejemplo, que es verdad que no llegan a ser las salidas más grandes que las llegadas, siempre son un poquito más grandes, pero fíjense cómo tocamos fondo en la llegada en esos años 2011 y 2012. Frente a la situación de 2008, cuando todavía estaba asomando, podríamos decir, la crisis económica, la reducción de las llegadas es considerable, desde aquí hasta aquí. Es decir, esto es menos de la mitad, no sé si es 1/3, pero menos de la mitad de las que había en el año 2008. Bueno, y como la movilidad fue esa estrategia en tiempos de crisis que afectó a esos jóvenes cualificados españoles, se generó un movimiento internacional, transnacional, importantísimo. Bueno, se gestaron muchos, otro fue las oficinas precarias, pero bueno, yo me estoy refiriendo en este caso a lo que se llamó la marea granate, por el color del pasaporte español, y que portaban muchos jóvenes, y bueno, no nos vamos, nos echan, manifestaciones, no nos vamos, nos echan, y bueno, como ven ahí, Marea Granate Perú, Marea Granate Chile, y luego todos los países latinoamericanos, además de Norteamérica y de Europa, donde se gestó o se desarrolló ese movimiento transnacional de protesta con medidas ante el Parlamento Europeo, etcétera, etcétera, denunciando que no hubiera perspectivas, ni progreso, ni futuro para los jóvenes cualificados en España. ¿Vale? Lo he traído para que vean que efectivamente el que se gestara ese movimiento en Chile o en Perú da idea de que hubo emigración a esos países. Nosotros hicimos en el año 2013, en el fondo, en el momento del fondo, el profesor Ramón Díaz y yo hicimos una encuesta a más de 100 jóvenes titulados españoles, y sus denuncias en esa encuesta eran esas: no tenemos futuro, somos la generación más cualificada de la historia de España, no nos abren la posibilidad de quedarnos en nuestro país, etcétera, etcétera, etcétera. Eran casi todos ingenieros, había también muchos arquitectos, había también traductores, había de todo, sinceramente. Pero en general eran personas, por lo general, con estudios superiores finalizados y con muchos conocimientos de idiomas también, y particularmente de inglés. A ver,
y luego vimos muchas cosas. Es el momento también en que muchos se fueron a los países del Golfo Pérsico, es decir, a Emiratos Árabes Unidos, a Qatar, fundamentalmente Emiratos Árabes, por ejemplo, pilotos, por ejemplo, azafatos, se fueron también muchos a Shanghái y a Beijing, también en Singapur, también en Canadá, también hicimos entrevistas en Australia y también hicimos alguna que otra entrevista, a ver si recuerdo bien, así de destinos exóticos, pues ya no me acuerdo, pero bueno, realmente en todas partes del mundo, en todas partes del mundo. Lo que pasa es que hay destinos que era más difícil llegar. Por ejemplo, los que entrevistamos en Estados Unidos, casi todos ellos eran un poquito más viejos, habían pasado por Europa. Los más jóvenes estaban en Europa, porque el hecho de ser europeos les daba la facilidad de llegar a Alemania y poderse poner a trabajar. Y en Estados Unidos los requisitos de entrada, los visados de trabajo son mucho más duros. Entonces, en general, en Europa eran más jóvenes y en el resto del mundo más experimentados, podríamos decir. Ya habían pasado por otros destinos de la emigración. Bueno, la recuperación que llegó aproximadamente hasta que luego nos frenó la pandemia. Pero bueno, a partir del año 2016 se empieza a atisbar la recuperación económica y ahí tienen ustedes lo que hace que crezcamos en el archipiélago en la actualidad, y ya hablaremos de Fuerteventura, y que es fundamentalmente la inmigración. La línea azul es la de la evolución de la población, ¿vale? Desde 2004, este es el momento que yo caractericé hace un ratito, de la gran llegada de población, son estas barras, antes de la crisis. Luego la crisis, fíjense que en 2015 incluso la población por inmigración pierde peso en general, o sea, hay más emigración que inmigración, porque la barra azul es la de la inmigración, la barra amarilla es la de la inmigración y la barra verde es la de la... No, perdonen. Son dos cosas distintas. Recapitulo. Borren esto. Están grabándolo y tengo que... para no meter la pata. Aunque bueno, la línea azul es la de la evolución de la población. Se ve el crecimiento tan grande de principios de siglo. Se estabiliza la población en tiempos de la crisis. Se recupera ligeramente después, que es lo que estoy señalando, después de 2016, y se estabiliza de nuevo con la pandemia. Nos quedamos ahí en shock, esperando, ya se está recuperando hacia arriba, mucho más, ¿vale? Lo que pasa es que los datos de 2022 y 2023 no los he incorporado. Me parece que hay un gráfico cuando habla de Fuerteventura en que sí están los datos de 2022, de 2023 todavía no eran datos definitivos y no los pude incorporar. Pero en cualquier caso se ve la secuencia, crecimiento muy intenso, parálisis, recuperación del crecimiento, parálisis. Más corta en el tiempo, lógicamente, la de la pandemia. ¿Por qué crecemos? ¿Por qué es esa línea azul? Por el balance entre la vida y la muerte y el balance entre los que llegan y los que se van. O sea, crecemos por 4 razones. 2 de ellas se combinan de una manera y las otras 2 de la otra. Crecemos, si viene mucha gente y nacen muchos niños, crecemos mucho. Si se muere mucha gente y se va mucha gente, crecemos muy poco. Entonces, en el equilibrio entre los que nacen y los que mueren, y los que llegan y los que se van, se produce esa secuencia, ese resultado de la evolución de la población. Entonces, lo que representa el color amarillo, es el saldo migratorio, es decir, el balance entre los que llegan y los que se van, que era muy positivo en este momento, empieza a ser mucho menor e incluso negativo, y luego se recupera en el momento de la... y luego desciende en el momento de la pandemia, ¿vale? 2021, se mueve menos gente, se había recuperado la movilidad viniendo muchos y marchándose pocos en la etapa de recuperación.
Aquí se marcharon muchos y en general se marcharon más de los que llegaron, o por lo menos se marcharon muchos, y eso determina que aquí las barras sean más bajas, y a finales del siglo XX, principios del XXI, llegan muchos y no se marchan tantos, ¿vale? Y luego, en cuanto al balance de la vitalidad entre los que nacen y los que mueren, el crecimiento vegetativo que se llama, vean que pasamos de un crecimiento positivo a uno negativo. Hoy en el archipiélago en su conjunto se muere más gente de la que nace. Fuerteventura no, y Lanzarote tampoco, pero le falta muy poco para estar en esta misma dinámica. La tendencia es así, al declive. El proceso de envejecimiento determina ese fenómeno. Entonces, bueno, vamos a una sociedad en la que el rejuvenecimiento lo determina la inmigración, está claro. No la reproducción, sino la inmigración. Bueno, continuamos. Los flujos, aquí tienen solamente los flujos de las altas desde el extranjero y las bajas que se producen con destino al extranjero. Vean la secuencia que señalábamos antes, lo mismo, muchas llegadas, pocas salidas, muchas salidas o más salidas que antes y menos llegadas, la recuperación con muchas llegadas de nuevo, una parálisis o por lo menos un menor volumen de movilidad en estos años de 2020 y 2021. Ahí tienen el número de residentes específicamente nacidos en América, en la derecha, y a la izquierda tienen los países de procedencia, ¿vale? En general agrupados por continente. Ahí tienen los distintos años, 2016, los últimos años, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Tienen que el volumen mayor es el de América, es el verde. Vean que la inmigración procedente de Latinoamérica es la más importante en Canarias en la actualidad. Le sigue Europa, la tienen en la barra azul, en la que ha tenido un peso históricamente muy fuerte, sobre todo Gran Bretaña y Alemania, pero recientemente se ha sumado con una fuerza enorme Italia, y ustedes lo saben perfectamente. Ahí están esas barras azules, pero las barras verdes son las más numerosas, porque sobre todo esas barras verdes en Canarias en los últimos años se han visto desbordadas por la llegada fundamentalmente de población venezolana y cubana. Canarias es la primera comunidad en número de cubanos residentes en toda España. Hay más cubanos viviendo en Canarias que en Madrid. En Venezuela no. Venezuela, Madrid está por encima, pero el número de venezolanos en la actualidad me parece que son más de 70.000 venezolanos los que viven en el archipiélago. Pero la mayoría en Tenerife, ¿eh? En Tenerife no sé si llegan casi a 50.000, me parece, de los 70.000. O sea que tienen que tener en cuenta esto, que en los flujos recientes de inmigración latinoamericana tienen un peso muy destacado Venezuela y Cuba. Bueno, para que nos hagamos idea de la importancia de las comunidades latinoamericanas en Canarias, yo he traído esto a modo de ejemplo, simplemente, para que haya un cónsul de carrera, es decir, un diplomático, una persona que cobra por ser cónsul, no un cónsul honorífico, sino un cónsul de carrera, tiene que tener mucho peso esa nacionalidad. Y eso sucede en Canarias, con Colombia, con Venezuela y con Cuba, ¿vale? Entonces, esas son las sedes de los consulados donde hay un cónsul de carrera ejerciendo como tal en las dos capitales canarias. El consulado de Venezuela está en Tenerife, pero algunas veces organizan una especie de consulado itinerante y viene también a Gran Canaria. Ahí tienen ustedes el de Cuba a la izquierda, que cambió de sede hace poquito, y el de Colombia en la calle Obispo Codina, que va hacia la Catedral de las Palmas de Gran Canaria. Ahí está el consulado de Colombia. Yo no sé si Argentina tiene cónsul de carrera. Sí, también. En Tenerife. En Tenerife. Pues podía haber puesto la foto. Ahora ya para otra conferencia la pongo y pongo debajo agradecimiento a Don, después me dice su nombre. Vale. Bueno, Marruecos también tiene consulado en Canarias, con un cónsul de... En 2001. Ajá. Bueno, ya está. Ahí es Fuerteventura. Sí,
todo lo que yo tenía que comentarles esta tarde lo he dicho en la primera parte, porque aquí son unas poquitas diapositivas menos y simplemente se incardinan en el discurso de lo que yo había estado exponiendo en la parte anterior, ¿vale? Pero bueno, me parecía necesario que vieran esa parte específica de Fuerteventura. Entonces, bueno, en este caso vamos a comenzar con la secuencia. A ver, perdonen, a ver si que lo tenía mal colocado. Ah, vale. Sí, el vídeo. No, el vídeo no. El enlace a... Bueno, esto es un programa de información geográfica. Lo que vamos a ver, que es esta que tienen ustedes aquí. No, esa no es. Esa. Vale, perfecto. Bueno, y entonces aquí vamos viendo por territorios municipales del archipiélago los ritmos del crecimiento de la población, es decir, por ámbitos de los municipios de Canarias. Fíjense, está hecho en quinquenios, de manera que está muy detallado para todo el archipiélago y se puede ir viendo el color tan intenso de Fuerteventura en la mayor parte de las imágenes, ¿vale? Tienen que esperar un poquito porque esto tiene que cargar un programa de información geográfica que no es sencillo. Bueno, vamos a... Yo no sé si esto puedo pararlo. Había una tecla de parar, porque esto es 1991-1996. Fíjense ya cómo el desarrollo turístico de Lanzarote y Fuerteventura... Esperen, a ver si puedo pararlo, no lo sé. El desarrollo turístico de Lanzarote y Fuerteventura ya determinaba unos crecimientos demográficos. ¿Puedes tú pararlo? Eso se puede ir parando. Mira a ver si puedes darle para atrás. O sea, con la flechita vuelve a darle al 1991-96. No, estamos a la pestañita, a la izquierda, a la primera. Vale, yo te aviso, ¿vale? Pínchalo. Vale. Bueno, ahí baja un poquito porque está subido y así no ves Lanzarote. Es que, claro, no puedo manejar yo el ordenador, ¿vale? Bueno, para que vean que ya empieza en esa fecha de 1991-96 un cierto desarrollo turístico que determina, lógicamente, un crecimiento demográfico, sobre todo en lo que son... Ah, perdón. Gracias. Sí, es que como... no tienen toda la razón. Bueno, les decía que se aprecia en distintos municipios del archipiélago ya ese crecimiento intenso en colores marrones bajo oscuros y concretamente en el caso de Fuerteventura lo ven en el caso de La Oliva y lo ven en el caso de Antigua. ¿Vale? Pincha la pestañita siguiente si no te importa. El color se intensifica muchísimo en la década siguiente, justo el último quinquenio del siglo XX, véanlo, y de alguna manera, de la misma forma, se aprecia ese intenso ritmo de crecimiento en los llamados sures, es decir, en San Bartolomé de Tirajana y Mogán en Gran Canaria y sobre todo en los casos de Arona y Adeje en la isla de Tenerife. Ahí también San Sebastián de la Gomera tiene un crecimiento importante, pero lo que más resalta, lógicamente, son las tasas tan elevadas del crecimiento de más de un 5% que ven ustedes en los casos, excepto Puerto y Betancuria, lógicamente. En el caso de Fuerteventura, todos los municipios ya en el último quinquenio del siglo XX crecen a un ritmo muy intenso. Siguiente tal. Seguimos con la misma situación, ahora ya Pájara parece que disminuye su ritmo, pero el resto, incluso Tuineje, tiene un ritmo bastante intenso y lo mismo sucede con todos los municipios del sur y oeste de Tenerife y de Gran Canaria. En el caso de Gran Canaria, no solamente los municipios turísticos, sino aquellos donde vive la población que trabaja en el sector turístico, pero que no viven en las áreas turísticas, como puede ser el caso de Santa Lucía de Tirajana.
Algo parecido a lo que sucede en Fuerteventura con Tuineje, que no tiene un gran desarrollo turístico, pero se ha convertido en un mercado residencial de población que va a Pájara o que va a Antigua a trabajar diariamente. Eso sucede también en Tenerife, por ejemplo, con San Isidro y con Granadilla de Abona, que juegan el mismo papel de áreas periféricas del desarrollo turístico, donde la calificación de suelo para vivienda ha hecho que verdaderamente se conviertan en nodos de un crecimiento muy intenso. ¿Vale? Continúa, por favor. Y ya ven cómo empiezan a aparecer algunas zonas con menor crecimiento, en el caso de Fuerteventura, y sobre todo en el quinquenio siguiente de cuando se agudiza la crisis económica de 2011-2016. Pasa para la siguiente pestañita, por favor. ¿Ven cómo cambia el mapa completamente? Es decir, todo aquello que yo les estaba señalando de la pérdida de vitalidad demográfica, de la pérdida de vitalidad poblacional a consecuencia de la crisis, se ve perfectamente. Es verdad que hay municipios que todavía mantienen un cierto crecimiento, como es en el caso de Fuerteventura, La Oliva y Puerto, evidentemente, y Yaiza en el caso de Lanzarote, pero en general el mapa se vuelve con crecimientos prácticamente negativos. Tengan en cuenta que el color blanco más claro, el color amarillito pálido, es de crecimiento negativo. O sea que hay un cambio drástico desde la intensidad del crecimiento que se vivía a finales del siglo XX a lo que acontece en este momento de plena crisis económica. Y ya por último, pasa por favor. Ahora tarda un poquito en volver a cargar, pero bueno, volverá a cargar, tranquilo. No, todavía no. Este se cierra en 2021, ¿vale? Coge la pandemia un poquito, el año 20, pero ya el ritmo de crecimiento no es tan intenso como el que veíamos en los mapas de la primera etapa, es decir, finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Ven ahí, curiosamente, el crecimiento más destacado de Antigua, pero realmente toda la isla prácticamente está en un color más tenue en general. No tan blanco, no tan amarillo pálido como el que veíamos en el mapa anterior, pero sí es verdad que es de alguna manera un signo de un crecimiento mucho más estabilizado, ¿vale? Por tanto, esto es lo que yo quería señalarles en este mapa en relación con las características de la evolución demográfica de Fuerteventura. De hecho, eso se relaciona con lo que también les decía anteriormente acerca de cómo también el proceso de envejecimiento determinará que en el futuro próximo probablemente Lanzarote y Fuerteventura arrastren o manifiesten un crecimiento vegetativo negativo a medida que se produce un envejecimiento de la población, porque es nuestra tendencia. Si la fecundidad de la población de Canarias está a la cola del Estado español, que se dice pronto, somos la comunidad autónoma de España que menor proporción de hijos por mujer en edad fértil tiene, pues lógicamente la tendencia será un envejecimiento paulatino y muy marcado. Puedes poner ahora ya de nuevo, esto se acaba y... Sí, casi todos los que están aquí han cumplido. Pero probablemente la generación de los nietos será más reducida que la de los hijos y la de ustedes más reducida de sus padres, en general, ¿no? Bien, ahí tienen ustedes las tendencias en el crecimiento de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros decimos que en el año 2000, esta es la trayectoria de los últimos 20 años, hasta 2022. En el año 2000, fíjense que hemos equiparado la población de Canarias a la cifra 100 como la población de Fuerteventura, ¿vale? En ese momento, en el año 2000, vivía de manera regular, censada en Fuerteventura, vivían 60.000 personas, así a lo bruto, y en el caso de Canarias vivían 1.700.000,
¿vale? Incluyendo también a los más obreros, ¿vale? O sea, ahí está en esa cifra, también incluida Fuerteventura. Perdonen lo del 6, el baile del 6 debe ir al lado del 7, pero insisto en que cambió el formato y eso me hizo que algunas letras o cifras cayeran. Bueno, en todo caso, ¿por qué hago esa estandarización? ¿Por qué pongo que las dos cifras van a 100? Porque si yo pongo la población de Canarias con 2 millones y pico y la población de Fuerteventura con 60.000 personas, las dos líneas no van a poderse comparar, porque una va a estar allá arriba y la otra va a estar pegadita al eje horizontal y no se va a notar. Entonces las dos las hago asimilables a la cifra 100. Y cuando veo la evolución que ha tenido la población del conjunto de Canarias y de Fuerteventura en particular, vemos que la de Fuerteventura está muy por encima del ritmo de la población de Canarias en su conjunto. De manera que en el año 2022 la población de Fuerteventura es casi del doble de la que había en el año 2000, son 120.000 y pico habitantes, y en el caso de Canarias son 300 y tantos mil más los habitantes que tiene Canarias respecto a los que tenía en el año 2000. ¿Vale? Bueno, en cuanto a qué es lo que determina el crecimiento de la población de Fuerteventura, por lo pronto que tiene un saldo vegetativo positivo. Lo que pasa que ya en el año 2021, fíjense cómo va reduciéndose. Pero todavía crece, todavía hay más nacimientos que defunciones en Fuerteventura. ¿Vale? En Gran Canaria no, en Tenerife no, por supuesto en El Hierro, La Palma y Gomera tampoco, desde hace mucho tiempo ya. Y en Lanzarote no estoy segura, pero también tenía un crecimiento vegetativo positivo. O sea, todavía crece por su propia vitalidad la población de Fuerteventura, la población que reside en Fuerteventura. Pero desde el punto de vista del saldo migratorio, fíjense la variabilidad que ya había mencionado yo anteriormente cuando hablábamos del impacto. También hay que tener en cuenta un factor que quiero señalarlo, que algunas veces cuando empezamos a trabajar con poblaciones más pequeñas, hasta ahora he estado hablando de Canarias en su conjunto. Cuando empezamos a hablar de poblaciones más pequeñas, imagínense que trabajáramos con El Hierro, por ejemplo, cualquier pequeño desajuste, cualquier inscripción que no se registrara un año y que se hiciera porque se mandan tarde los datos de la población al Instituto Nacional de Estadística del año siguiente, ya causan un desajuste, ¿me entienden? Es decir, no tenemos que quedarnos exactamente con la barra si baja, sino más bien con la tendencia. Por eso les decía antes que cuando miramos el crecimiento vegetativo, lo que se traduce es una tendencia a la baja en general. Pero por ejemplo aquí en 2020 parece que la cifra es un poquito más alta que en 2019. Eso no debemos tenerlo en cuenta, porque son volúmenes pequeños. Claro, imagínense en una población como El Hierro, nacen 40 niños en el año y mueren 60 personas, y bueno, y a lo mejor al año siguiente no nacen 40, sino nacen 28. Pero esa diferencia entre 28 y 40, cuando las ponemos en estas representaciones, resultan abismales, ¿me entienden? Por eso insisto, fíjense por favor en las tendencias. En este caso, la tendencia general es a un ligero declive. Y luego, con respecto a las migraciones, está claro que este periodo es el de la crisis. Este periodo es el del crecimiento intensísimo de principios del siglo y finales del 20 y sobre todo principios del 21, y este otro, la recuperación después de la situación de la crisis económica. En el momento de la crisis económica, no sé si se puede decir que en Fuerteventura sucedió esto, pero en general, cuando la crisis inmobiliaria del 2008 afectó fundamentalmente a la construcción y a los obreros de la construcción, en ese momento afectó sobre todo a la población extranjera, la crisis en España en general. A partir de 2011 y 12, el recorte del gasto público empezó a generalizar la crisis a todos los segmentos sociales. Y entonces ya no solo eran los inmigrantes, sino también era la población autóctona, que es ese momento que yo señalé antes de la emigración, de los cualificados, de los jóvenes, etc. ¿Vale? No es el mismo impacto el que la crisis afecte inicialmente, bueno, afecta lógicamente a los arquitectos también, pero afectó mucho a los obreros de la construcción en el 2008, 2009, 2010, y luego se paralizó el crecimiento inmobiliario y luego arrastró a otros segmentos de la sociedad.
¿vale? Bueno, y esto es lo que nosotros llamamos pirámides de población o diagramas de frecuencia representados en función de la edad de la población. Es decir, aquí hemos cogido a la población que residía en Fuerteventura en 2002, en 2012 y en 2022. La imagen que nos refleja esto es el volumen de población que hay por cada grupo quinquenal de edad. Es decir, aquí están representados los niños de 0 a 5 años, las niñas de 0 a 5 años, los niños de 0 a 4, de 0 a 4, de 5 a 9, de 5 a 9, de 10 a 14, de 10 a 14, de 15 a 19, de 15 a 19. ¿Y qué vemos? Que a principios del siglo XX, el grueso pero notable de la población de Fuerteventura estaba en estos grupos de edad, es decir, en la población de aproximadamente 20 a 35, 40 años, ¿vale? Se ve de manera muy clara, sobre todo de 25 a 35 años. Este es el efecto de la intensa inmigración que vivió Fuerteventura, no solo de población extranjera, también de población del resto del Estado español, ustedes lo saben perfectamente, ¿vale? A finales del siglo XX y en estos primeros momentos del siglo XXI. Por tanto, es una población muy joven, aunque es verdad que siendo una población joven, la natalidad es muy reducida, porque estos grupos de niños son pequeñitos en relación con el volumen tan grande de población adulta en edades reproductivas que hay. Aunque fíjense, también esto es notable, como se nota que es fundamentalmente esa estructura por edades, por efecto de la inmigración, que los hombres son mucho más numerosos que las mujeres. Aquí son 4.000 y esto se supera a 5.000, prácticamente 5.000 hombres de entre 25 y 29 años, y en el caso de las mujeres son 4.000 y muy poquitas más. Es decir, es una inmigración fundamentalmente masculina en este momento, tal y como la refleja la pirámide de población. Ahora me tengo que bajar. Pero allí la escalera. Carlos. Bueno, la pirámide de la derecha, 2012. Gracias a esa inmigración se recupera un poquito la natalidad. ¿Ven cómo estas barras son un poquito más grandes que las inmediatamente superiores? Eso viene a indicar que hay un poquito más de población infantil, lo cual viene a informar de una cierta recuperación de la natalidad. Sigue siendo la población adulta, pero ahora un poquito más arriba. Fíjense, como ya esa población no es entre 25 y 35-40, sino es entre 30, 35 y casi 50 años. ¿Vale? Ahí lo tienen ustedes, pero es que aquí ya ha cambiado. En los siguientes 10 años el cambio se nota perfectamente. La cuestión del problema de las pensiones va a ser cuando estas barras de población tan numerosas estén aquí. Lógicamente. Aquí, en esta otra, la de la población de 2022 en Fuerteventura, fíjense que el grupo más numeroso es el de la población de 45 a 49 años. No tiene nada que ver con un panorama de hace 20 años. Bueno, son esos mismos, o muchos de ellos son los mismos, pero 20 años después, lógicamente. Yo siempre le digo a mis estudiantes que a ellos les es más difícil elegir novio o novia que a los jóvenes, no a mí, que a las personas de mayor edad, porque lógicamente hay más en edades superiores y ellos son poquitos. Entonces siempre les digo, ustedes lo tienen más difícil para encontrar novio o novia, miren, tienen menos donde elegir. Si tuvieran 30 años más, tendrían mucho más donde elegir. Y a lo mejor cuando sean ancianos van a poder elegir en los clubes de la tercera edad, porque va a haber muchas mujeres y pocos hombres, y ahí se van a tener que pelear todavía más. Se van a First Date. Bueno,
estamos ya cansados y me parece necesario alguna bobería de este tipo. Pero bueno, detrás hay lógica, hay ciencia, y nos refleja cuál es el panorama actual de la población de Fuerteventura. Es decir, está aumentando la edad media de la población, y eso además denota que no sigue alimentándose tan intensamente por inmigración como lo hizo a principios del siglo XXI, finales del siglo XX, principios del siglo XXI. ¿Vale? Bueno, ¿de dónde viene la población nacida en el extranjero que reside en Fuerteventura? En primer lugar, lo que les decía antes, que ustedes lo han vivido, que se vive en Gran Canaria, también lo vivo yo, el peso tan importante de la población italiana, que no se había manifestado en décadas anteriores, no se había presentado de esta manera, ¿vale? En primer lugar, la población italiana. En segundo lugar, la población colombiana. En Lanzarote también es muy importante la población colombiana, y también en el resto del archipiélago. Yo diría que menos en las islas occidentales, pero porque es una comunidad que se ha consolidado mucho. Y ya no es que estén viviendo en Canarias las personas que llegaron a principios del siglo XXI, sino que ya están viviendo conocidos, amistades. Es decir, cuando una comunidad se consolida, atrae, y vienen otras generaciones, y vienen otras personas de su mismo origen, porque esa comunidad se va, diríamos que, reforzando internamente, ¿vale? En segundo lugar, la población colombiana. En tercer lugar, vean que también tiene peso la población marroquí. En el conjunto del archipiélago, la población marroquí tiene una diferencia enorme con respecto a todas las demás nacionalidades. Incluso Senegal, que es la segunda nacionalidad. Mauritania ha perdido peso, que antes era muy fuerte la comunidad mauritana, por lo menos en Gran Canaria era muy fuerte. Ha perdido peso, pero sin embargo Marruecos paulatinamente, silenciosamente, gana cada vez más número también de miembros en el archipiélago. En cuarto lugar, la población británica, y en quinto lugar la población alemana. Es decir, son los componentes que hacen que luego en el conjunto de las procedencias Europa esté muy bien situada, porque si suman los italianos a los británicos y a los alemanes tienen un peso muy fuerte. Luego, internamente en Fuerteventura también hay diferencias según los municipios, ¿eh? No se reproduce de la misma manera esto en todos los municipios. Hay especializaciones, es más, hasta por urbanizaciones, diríamos, o por barrios. En el caso de Puerto, probablemente las comunidades de origen africano ocupan inmuebles de menos calidad, de menos cualificación, en barrios más pobres. Sin embargo, hay urbanizaciones, yo que sé, en Antigua o en Jandía, que prácticamente son urbanizaciones cerradas de alemanes. Hay que tener también eso en cuenta, es decir, que territorialmente, internamente en la isla, también se pueden apreciar diferencias importantes según orígenes de la población. Pero en cualquier caso, vean, italianos, colombianos, marroquíes, británicos, alemanes, a continuación argentinos, a continuación cubanos, venezolanos, uruguayos y dominicanos. Es decir, por algo yo escogí ese tema de las migraciones y de los vínculos Latinoamérica-Canarias, que se reproducen en el caso de Fuerteventura, porque aquí vemos que tenemos muchísimas nacionalidades latinoamericanas representadas, o hispanoamericanas, me da igual. Josefina, sí. ¿Cambia mucho con respecto a Canarias el gradiente, o sea, la clasificación? No cambia mucho. Porque es que el otro día nos dijeron, hablando de Canarias, un profesor que el lugar que pones ahí, eso es de fecha del 2022. Es que con respecto a Canarias, que Italia estaba en cabeza, por supuesto, pero después estaba Reino Unido, Alemania y Marruecos aparecía en quinto lugar. Marruecos puede ser que tenga un poquito más de peso en Fuerteventura que en el resto, pero por luego eso lo puse en otra diapositiva antes de Canarias que podemos contrastar si quieren. Luego, que no se me olvide, yo le indico al muchacho porque hay que volver. Bueno, espérense, que yo lo puedo hacer con el puntero. Espérense. Aquí tienen, en primer lugar, Venezuela,
Yo creo que esto es en el conjunto de Canarias, en el conjunto de Canarias. En primer lugar Venezuela, en segundo lugar Cuba. Pero solo, perdón, no están las europeas ni están las africanas. Bueno, pero yo, antes de que se vayan, hago una búsqueda en el stack y se los pongo o en el INE y les doy esa información, ¿vale? Esas son solamente las latinoamericanas. Claro, en el caso de Fuerteventura yo les estaba explicando lo que es el peso de las latinoamericanas en el conjunto, ¿vale? Bien, por agrupaciones tienen ustedes cómo ha ido creciendo el peso de Europa, ¿vale? Vean que aquí está muy claro el crecimiento de Europa, pero el crecimiento de América es más intenso, ¿lo ven? Las barras. El crecimiento de África relativamente parecido al de Europa, y el crecimiento de Asia y Oceanía, bueno, es insignificante, porque verdaderamente ahí el peso lo tiene, que adquirió un cierto peso hace una serie de años, la comunidad china, porque antiguamente sí, podíamos hablar de los hindúes, podíamos hablar de lo que yo llamaba de pequeños jarabandinos o jarandinos, es decir, de las personas procedentes de Palestina, de Siria, etcétera, que llegaron a Canarias a principios del siglo XX de la mano de los vapores británicos y que se iban luego en ruta hacia América, y que, por ejemplo, García Márquez los definía como los turcos en Latinoamérica. Entonces, bueno, esas comunidades eran más fuertes. Luego, en el caso de Gran Canaria, la flota cubana, la flota coreana y la flota japonesa de la pesca también llevaron a esas comunidades. Pero ya con posterioridad, en el cambio del siglo y en los últimos años, ha sido la comunidad china la que más ha crecido y es la prioridad o la más numerosa en el conjunto de la inmigración de Canarias procedente de Asia, ¿vale? Pero en todo caso es un papel insignificante en el conjunto o muy poco destacado, ¿vale? Por tanto, en el caso de Fuerteventura, mucho crecimiento reciente de la población procedente del conjunto de América y también un peso muy destacado de la población europea, marcado por esa importancia que tienen italianos, británicos y alemanes, ¿vale? Bueno, y para que podamos recordar esa importancia de las comunidades de Latinoamérica, de Hispanoamérica, como queramos llamarlas, en Fuerteventura, pues tienen ustedes ahí Asociación de Colombianos en Fuerteventura, sobre todo cuando hay determinados acontecimientos en su país que ellos finalmente se manifiestan, expresan su opinión, etc. Estas manifestaciones fueron simultáneas a otras que yo vi en Gran Canaria delante del consulado colombiano. Me acuerdo de verlos durante un par de días manifestándose. Asociación de venezolanos en Fuerteventura, Asociación de cubanos en Fuerteventura, otra cosa parecida a la de los colombianos, Asociación Cultural Entre Mares, Asociación de argentinos en Fuerteventura. Es decir, que ese peso estadístico que yo había estado mencionando en la diapositiva anterior, luego se vierte o se concreta en procesos de asociacionismo según origen, que normalmente reivindican pues costumbres, bailes, música, etcétera, aquello que consideran que puede unir a esos pueblos, y algunas veces también reivindicaciones políticas respecto a sus países de origen, ¿vale? Y yo creo que esta es... Ay, fíjense lo de conclusiones que mal me salió, se modificó completamente la maquetación. Bueno, las conclusiones son conclusiones generales, no solo referidas a Fuerteventura, y digo ahí que los vínculos migratorios que se forjaron a lo largo de la historia entre Canarias, Latinoamérica y el Caribe se han ido modificando porque ahora es más intensa la movilidad. Desde la primera década del siglo XXI predominan dos flujos diferentes, el de latinoamericanos en general de baja cualificación. No quiere decir eso todo, es decir, en general, por ejemplo, una persona que venga de Bolivia en general tiene menos cualificación que una población que venga, o una persona que venga de Argentina o de Chile, porque es así, porque los niveles educativos de esos países son distintos
y lógicamente eso luego tiene repercusión en la emigración exterior. Es muy probable que una persona de nacionalidad argentina o chilena tenga un nivel educativo bastante más alto que una persona que venga de Ecuador o de Bolivia. Porque Ecuador, por ejemplo, sucedió que durante el gobierno de Correa ofreció un tipo de contratos en el momento de la crisis de los años 2011, 12, 13 en España. Ofrecía un tipo de contratos a doctores, es decir, a universitarios que tuvieran el doctorado y por tanto una trayectoria investigadora consolidada, para que dieran clase en las universidades ecuatorianas formando a doctores. Eso sucedió, eso que demuestra que el nivel educativo en general de la población ecuatoriana no era tan alto, ¿vale? Sin embargo, las universidades de otros países tienen un cuerpo académico mucho más consolidado. Por poner un ejemplo, evidentemente Haití sería un caso extremo de pobreza y por tanto de niveles educativos mínimos, ¿vale? Es decir, que hay que tener en cuenta que no podemos generalizar tampoco en las características de toda la inmigración que llega al archipiélago desde Latinoamérica y el Caribe, pero que en general tiene menores niveles educativos y menores aspiraciones a ocupar puestos cualificados, también es cierto. Por eso finalmente se emplean en actividades peor, y bueno, porque son además las que se les ofrecen, ¿no? Entonces, bueno, baja cualificación, tareas con bajo nivel retributivo en Canarias, ya sea en el sector de la hostelería, por ejemplo, donde tienen mucho peso, o no lo sé en el caso de Fuerteventura porque conozco menos esta realidad, pero en el conjunto de España tienen mucho peso, sobre todo las mujeres latinoamericanas, en cuidado, en las tareas de cuidado. Es así, es un nicho que porque no lo quieren hacer las mujeres del país, por llamarlas de alguna manera, y que han ocupado las personas latinoamericanas. Es muy importante su peso en ese sector. Y también su precariedad, porque los viejitos se les mueren y tienen que volver a encontrar trabajo y tienen que encontrar otro viejito al que cuidar, ¿vale? Es decir, que tenemos que pensar en eso, por eso digo que son de baja cualificación, etc. ¿No sería también una razón la falta de documentación? Sí, también. No se da facilidades, incluso teniendo doble nacionalidad, venezolano y español, y no se da facilidad para que homologuen o trabajen. Y se ven obligados durante años, 3 años, 4 años, a aceptar trabajos menos cualificados hasta que pueden convalidar. Y en muchas ocasiones. Pero además siendo países que teníamos tantas cosas en común y que por solidaridad, como nos recibieron a nosotros en la posguerra, podríamos ser generosos y decir, bueno, todo cubano que quiera venir, nicaragüense, venezolano, que vienen para acá mayores de edad y no cobran aquí la pensión y tampoco tienen derecho a ayuda aquí. Pero porque también hay que tener en cuenta el tipo de convenios que hay con algunos de estos países en materia de seguridad social. Por ejemplo, con Cuba no hay, pero hay algunos países con los que sí hay convenio de seguridad social. Entonces yo creo que, por ejemplo, la persona, no estoy segura, pero la persona colombiana cuando llega a la edad de jubilación puede juntar lo cotizado en su país antes de emigrar y lo cotizado en España. Puede darse, en algunos casos, si hay convenios en materia de seguridad social. Eso sí, pero... En Argentina, por ejemplo... Con Argentina, por ejemplo, sucede eso. En cuanto a la homologación de la carrera... No, la homologación de la carrera tiene que pasar por un trámite que además lo hace Madrid. Cuando uno ya se lo da, ya no vale porque tienen que volver a empezar a estudiar, porque 20 años sin practicarlo, lógico que tiene que empezar otra vez de cero. Sí, normalmente eso depende. Yo he estado en cargos directivos en la facultad y recuerdo de personas que homologaban el título, que tardaban, bueno, la propia Mercedes homologó su título, le pueden preguntar, pero no se demoraron tanto. Lo que pasa es que sí es verdad que es un trámite que se hace en Madrid. Y luego, muchas veces, cuando se hace esa homologación, le dicen, no, para usted terminar esta carrera, además de lo que ha cursado, tendría que cursar esta asignatura, esta otra y esta otra. Por ejemplo, en el caso de Historia, yo recuerdo que generalmente eran asignaturas de Historia de España, las que se les pedía que cursaran para poder homologar el título de Historia. Yo me imagino que en Derecho, por ejemplo, bastante complicado, porque en Derecho es probable que haya poca similitud entre los títulos, porque el mundo del derecho es peculiar en cada estado.
Entonces, donde sí se ha avanzado más es en la homologación de títulos en Europa, lógicamente, con todo el espacio educativo común, con todo el espacio europeo común de la educación superior, sí se ha avanzado en esa línea, pero con otros países y fundamentalmente países latinoamericanos, las dificultades de homologación de títulos existen, claro. Y luego depende, y es verdad que también se puede llegar con una cierta edad a tener muy olvidados los estudios, porque a lo mejor se llega con una edad después de haber pasado 10 años de haber estudiado la carrera, y pedirle a alguien que vuelva a hacer asignatura y que ya tenga las habilidades que tienen los jóvenes que llegan a la universidad se hace muy complicado. Es decir, esos son, diríamos que factores inherentes a las dificultades que representa la inmigración en general. Bueno, y luego la posición de los canarios, es decir, lo que yo decía de nuestros hijos, que bueno, que finalmente se abren al mundo, que se van al exterior, que se van si no a otros destinos de la península y que terminan muchas veces trabajando fuera de la isla donde nacieron, porque es así, eso lo veo yo todos los días. Y muchas veces hasta aliento a mis alumnos a que se abran al mundo, porque también es verdad que eso les da, pues, no sé, muchas más posibilidades, muchas más oportunidades, aunque en el fondo del alma luego los padres les duela perder a sus hijos, el contacto cotidiano con ellos. Pero bueno, esto de todas maneras me gustaría enmarcarlo en que en los últimos años, en aras de la globalización, esas prácticas transnacionales diríamos que se han fortalecido, se han actualizado a través de las tecnologías de la información y de la comunicación y también de las conexiones aéreas. Porque claro, es caro, Latinoamérica es cara, los pasajes muchas veces no bajan de los 1000 y pocos euros, ¿vale? Pero evidentemente hay muchas más posibilidades de moverse, porque hay muchas conexiones aéreas. Entonces es conveniente tenerlo en cuenta, porque eso hace que los inmigrados al cabo de 2 o 3 años vayan a ver a sus familiares, sobre todo si no tienen dificultad y están en una situación legal, se van a ver a sus familiares porque tienen padres ancianos, porque tienen sobrinos que han nacido, porque tienen hijos que han dejado atrás y que todavía no han podido reagrupar. Por tanto, es más fluida la comunicación. En el pasado, cuando emigraba la población desde Canarias, pues ustedes saben que muchas veces esos inmigrantes tenían 2 familias, una en Cuba y otra aquí, o una en Venezuela y otra aquí, y no se sabía de la de allá y de la de aquí. Incluso me sé de alguno que le puso a los hijos de allá los mismos nombres que tenían los hijos de acá, lo cual era complicado. Ay, Dios mío. Bueno, esas conexiones se han dado a lo largo de la historia y se dan hoy con más intensidad. Es evidente, porque también las tecnologías de la información, la comunicación, fluye de manera mucho más frecuente y cotidiana, y todos lo sabemos que nos es más sencillo conectarnos con personas que están muy lejos. Y bueno, y hablamos por Skype, hablamos por WhatsApp, mandamos fotos, mantenemos a los familiares, por tanto, al tanto de lo que nos pasa. Bueno, se pierden los contactos lógicamente físicos y del día a día, pero hay otro tipo de relaciones que han favorecido todos estos medios. Y luego, que no digamos en el caso de los migrantes, de sus asociaciones, los grupos de WhatsApp, porque yo quiero mandar una maleta a Cuba y cobro tanto, me voy tal día y no sé qué. Un venezolano, pues yo necesito saber si saben de algún trabajo en el sector de la hostelería porque acabo de llegar y no sé qué. Otro, esos son casos muy frecuentes. Pues yo estoy buscando piso para alquilar y me piden un dineral y a ver si alguien sabe en algún barrio donde viva, que si hay algún piso que esté bien, que yo pueda alquilar, puedo pagar hasta tanto. Ese tipo de cosas se hacen hoy a través de esas redes de contacto. Son de una fortaleza enorme. ¿Y qué favorece? Pues la integración. Evidentemente favorecen que esa persona pueda ubicarse mejor en el lugar que la acoge. Y muchas veces no a partir de nosotros, es decir, de los que no somos de su origen, sino acudiendo a las personas de su mismo origen que residen allí.
no acuden a los canarios o a las personas que vivimos en Canarias desde hace mucho tiempo, sino que acuden por lo general a sus compatriotas que piensan que han pasado por las mismas dificultades, que se han visto en los mismos problemas, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de vínculos son los que se han fortalecido, ¿vale? Y bueno, ¿qué pasará en el futuro? No sabemos. El futuro no será muy oscuro, espero que no sea oscuro, pero no sabemos. Es decir, la movilidad esta va a favorecer que todavía haya un marco más estrecho entre Canarias y Latinoamérica y el Caribe, porque por ahora lo que sí es cierto es que aquella emigración del pasado late en la inmigración reciente en muchos casos, particularmente en venezolanos y en cubanos, clarísimamente, por la posibilidad de acceder a la nacionalidad y por los contactos que representa el que haya ya colonias bien asentadas. Tengan en cuenta una cosa, fíjense, yo les decía antes que en el caso de Cuba, Canarias es el primer destino en el conjunto del Estado español. En el caso de Venezuela les decía que no era así. ¿Por qué? Porque voy a simplificar, no se puede simplificar, ¿vale? Pero voy a simplificar para que ustedes entiendan lo que quiero decir. En el barrio de Salamanca, en Madrid, viven muchísimos venezolanos que han comprado con la visa oro, es decir, invirtiendo más de 500.000 euros para tener derecho a tener la residencia en España. Por tanto, es un perfil que no es el descendiente pobre del canario que se fue y que vuelve, y que va a cuidar a viejitos, o que va a trabajar en, yo qué sé, por ejemplo, muchísimas latinoamericanas en los servicios de peluquería y de uñas que ahora proliferan por todas partes. Es un perfil distinto, completamente distinto. Entonces en Madrid la diversidad por orígenes de estatus social de los venezolanos es distinta probablemente a la que hay en Canarias. Aunque, insisto, estoy generalizando, porque probablemente puede haber venezolanos muy pobres en Madrid. No sé si me explico. Sí. Pero creo que me entienden, ¿verdad? Sí. Es decir, que hasta el destino de la migración se marca en función del nivel adquisitivo de procedencia. ¿Vale? Y lo que vemos en el caso de Venezuela y de Cuba en Canarias es fundamentalmente el aprovechar redes de contacto de una comunidad sólidamente ya establecida y en el pasado del vínculo de la emigración. Nosotros estuvimos haciendo ahora, hace muy poquito, un trabajo de campo en El Hierro sobre la emprendeduría de los migrantes, que hay muchos en lo que llamamos turismo activo, en senderismo, en submarinismo, en visitar cuevas, en parapenting. Hay muchísimos inmigrantes que han puesto ese tipo de pequeños negocios para atender a grupos pequeñitos de turistas, porque claro, hay que situarse en la dimensión geográfica y demográfica del Hierro, no es la de Fuerteventura, lógicamente. Y había algún caso de, por ejemplo, una chica venezolana que ahora regenta un hotelito, pero que vino, era abogada, por tanto ya partía y con una experiencia importante en Caracas, pero vino arrastrada por una amiga, porque ella no tenía vínculos con Canarias de ningún tipo, pero vino arrastrada por una amiga que se había venido al Hierro porque sus antepasados eran del Hierro. Y él le dijo, pues si quieres, después además de que tuvo un divorcio, porque luego hay que tener en cuenta circunstancias personales que rompen las trayectorias de vida de muchas personas y contribuyen a que tomen decisiones drásticas en la vida. Entonces, bueno, ella después de un divorcio complicado y tal, dice, bueno, pues si tú me ofreces trabajo, yo me voy para allá. Y le ofreció trabajo en la cocina del restaurante que esa chica había montado en El Hierro. Y empezó así, y dice, yo no había visto nunca un pollo y cómo se tenía que cortar un pollo, y aprendí, me decía. Pero luego, ¿qué sucede? Que era una familia, yo imagino que de origen pudiente, tenía una tía en Canadá que fue a visitarla al Hierro, se quedó prendada por El Hierro y le dijo, pues si encuentras algo donde invertir, yo invierto el dinero. Y lo invirtió adquiriendo un hotel pequeñito y la convirtió a ella en la gerente del hotel. Por tanto, les digo, una chica venezolana que no tenía vínculos del pasado, pero que tenía un vínculo indirecto con el pasado de la emigración a través de su amiga y que además tenía
La ventaja, igual que tenían esos alemanes o esos británicos que yo les estaba diciendo que habían invertido en el hierro, en esas empresas de submarinismo, suecos y de parapenting y no sé qué, tenía la ventaja de tener un capital de una tía, de un familiar directo que apostaba por ella porque sabía, y era muy inteligente, se notaba en la entrevista perfectamente que era una chica perfectamente capaz de sacar aquel negocio adelante. Por tanto, hay una diversidad enorme de perfiles migratorios y conviene tenerlo en cuenta, no se pueden considerar todos por el mismo rasero, evidentemente. Y lo que nos deparará el futuro, bueno, pues me invitan dentro de 5 años y les cuento en lo que ha podido convertirse el archipiélago en estos próximos 5 años. Yo he terminado, ahora ya les doy el turno de palabra